¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Conocer tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Yesenia Rodulfo y Hugo René Ortiz. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestra compañera en cabina, la contadora Yesenia Rodulfo. Y bueno, les mencionamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, Yedi, pues estamos en este viernes concluyendo esta semana que aquí en Monterrey ha sido una semana algo, entre comillas, inusual, ¿no? Por el tema de que llueve, no llueve, la temperatura, etcétera. Claro, pasan las 4 estaciones del año en un mismo día, pero digo, nada que no estemos acostumbrados aquí los regios. Así es. Y bueno, antes de entrar en materia al tema del día de hoy, nada más recordarles que pues prácticamente ya va a entrar en vigencia el tema de los cambios que hubo para el CFDI de la factura electrónica, ¿no? Ciertos cambios en donde pues esa famosa leyenda de no identificado o no aplica, pues ya no podrá plasmarse en todos los casos, ¿no? Ya hay casos muy específicos y por ahí te dicen, por ejemplo, que si tú haces la compra y en ese momento te expiden la factura y estás haciendo el pago, bueno, en ese supuesto, pues ya sabes la forma de pago, ¿no? Entonces no es válido en esos casos decir no identificado o no aplica. Claro, y pues también, digo, entramos a junio, el mes fuerte para la gran mayoría de nuestros colegas, porque empiezan dictámenes, empieza mucha información donde pues hay que presentarla y revelarla en el SAT para que los informes estén a tiempo. Así es, y bueno, también adelantarles que con ese tema de la factura electrónica el SAT está contemplando ir un paso más allá, ¿no? Ahorita parece que el SAT ya tiene contemplado que, digamos, el famoso UID fiscal aparezca en los estados de cuenta del banco. O sea, que cuando tú vas a hacer un pago, por ahí estés plasmando el UID de la factura a la cual estás pagando a tu proveedor. Esto, al parecer, es algo que el SAT ya está negociando con los bancos y ya solamente es cuestión de tiempo para que se lleve a cabo. Claro, y lo que veníamos diciendo simplemente es para todos aquellos que no habían querido adaptarse al cambio, no les va a quedar de otra más que hacerlo. Así es. Y bueno, ahora sí ya entrando al tema del día de hoy, pues ya la semana pasada comentábamos que íbamos a hablar de esto del Startup Boss, donde tuve la oportunidad de participar y donde pues es un evento que es una mezcla de varias cosas. Ahorita vamos a entrar un poco más en detalle, pero aquellos que no han entrado a Facebook, a nuestra página, por ahí subimos algunas imágenes, algo pues características del viaje, ¿no? Y en esta ocasión tengo la fortuna de que me acompañe o nos acompañe Alberto, mejor conocido como Magio, que es un chavo que conocí en el Startup Boss. Él es de Chihuahua. De Chihuahua. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Magio? Pues muy bien, gracias por tenerme acá. No, y bueno, pues aprovechando, tenía un viaje para acá, platicamos, y vamos a platicar de esta experiencia, Yedi, que es algo pues fuera de lo común, ¿no? Sí, digo, y más que nada, que nuestros radioescuchas están esperando como que les compartas, digo, desde hace 15 días que les dimos así como que la primicia, vienen esperando eso, entonces para que ustedes nos compartan, pues todo lo que se vive, o sea, digo, sí hay fotografías ahí, podemos como que imaginarnos, pero nunca, o sea, que nos platican de viva voz lo que se vive, si hay emociones, si hay estrés, si hay alegrías, entonces pues adelante. Bueno, mira, si te parece comentarles y ponerlos en contexto que pues estamos hablando de, digamos, una especie de un hackathon, ¿no? Y aquí la cuestión es que es sobre ruedas, ¿no? Vas en un camión, que en este caso Magio viajó de Chihuahua a la Ciudad de México, yo también viajé a la Ciudad de México, ahí nos reunimos con prácticamente otros 28 y tantos desconocidos y de ahí formamos equipos para después partir en un viaje a Boulder, Colorado, en un camión por 3 días. Y en esos 3 días teníamos que ya con un equipo formar un proyecto que fuera viable, que pudiéramos demostrar, porque íbamos a competir contra otros camiones, uno que iba de Nueva York,
otro que iba de San Francisco, otro que iba de Florida y uno más de Akron y creo que otro de Canadá. Entonces fue una experiencia bastante interesante y que todo esto se dio en cuestión de tiempo, de minutos. Por ejemplo, Magio, ¿tú en cuánto tiempo hiciste tu equipo? ¿Cuánto tiempo llevó a formar el equipo? El primer día creo que es como lo más complicado. Sí, el primer día, ¿no? Y prácticamente fue como en 5 minutos, porque al principio la dinámica fue, llegamos y, ¿saben qué? Cada quien tiene un minuto para hacer su pitch, y el pitch consiste en una idea, ¿no? Tú tenías que exponer tu idea, entonces 1 minuto, cada quien expuso su idea, y al final, ok, ya todo el mundo sabe qué hace cada quien, cuál es su idea, bueno, formen equipos. Y formen equipos porque en media hora nos subimos al camión y cuando se suban al camión ya tiene que haber equipos, ¿no? Sí, entonces prácticamente salimos de Torre Vancomer, Ciudad de México. Había como más gente ahí que igual iban de patrocinadores, mentores, lo estuvo patrocinando el banco. Sí, uno de los bancos principales aquí del país. Y bueno, desde ahí empezó toda la aventura, ¿no? Sí, prácticamente pusieron el lugar ahí, ¿no? Entonces salimos de ahí y como dice Hugo, fue como pónganse de acuerdo, tienen una idea, si tienen 1 minuto, y entre todas las ideas que sacas, digamos que salieron 28 ideas de ahí, toda la gente vota o se junta con alguien y oye, como me interesó tu idea, ¿no? Y es bueno a veces, yo sinceramente stalkeé un poco de gente antes de llegar allá, porque es bueno ver como, mira, él hace esto, él hace aquello, porque estuve leyendo gente que iba a otros startup bosses en otros lados y decían, yo literal me puse a stalkear gente para saber qué hacía y cuando llegara a tener un poco de idea de con quién juntarme o si tenían cosas parecidas a lo que yo quería hacer. Entonces eso estuvo bueno, estuvo padre llegar allá. O sea, porque tenías un par de minutos para confío o no confío, o sea, ¿estás conmigo o no? O sea, y aquí el punto es que era una cuestión tecnológica, entonces para el tema tecnológico requieres un programador, entonces si había alguien que decía, oye, yo soy programador, pues a ver, espérate, te vienes conmigo, ¿no? Y si él decía que era bueno, que sabía lo que estaba haciendo, pues había que confiar, ¿no? Y ese era el parte del equipo, ¿no? La mayoría de gente que iba era de negocios y sí había desarrolladores también, diseñadores había uno, sí. que creo que era iba de mentor. Si ibas como tú como mentor, podías, si un equipo te gustaba bastante lo que estaba haciendo y les estabas ayudando, podías pasar de mentor a ser participante y unirte al equipo. Eso también se podía. ¿Y cuántos equipos hicieron? Fuimos que 5 equipos. 6 equipos. Ajá. Y algo característico del equipo mexicano o del autobús mexicano es que había un australiano que estaba viviendo en Nueva York y decidió subirse con nosotros. Un saludo a Kyle en caso de que nos esté escuchando, porque todo muy cool. Llamaba mucho la atención, ¿no? El hecho que... Y bueno, a mí yo nunca había participado en ese tipo de eventos, no tenía idea de qué era lo que me estaba metiendo. Y bueno, el primer día pues salimos de la Ciudad de México y vamos a viajar acá a Monterrey. ¿Volviste? Sí, volví, nada más que en camión. Y bueno, pues tú dices, oye, pues vamos a llegar a un hotel, vamos a descansar. Y sorpresa, llegamos a un cowork que prácticamente son unas oficinas como a medianoche y nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Son las 12, vamos a salir de aquí a las 7, entonces pues ustedes saben lo que hacen, ¿no? Trabajan, duermen, lo que quieran. Y algo muy importante, ¿no? Ahí la competencia al final hay que exponer la idea, es el pitch, ¿no? Entonces eso lo estamos practicando constantemente, prácticamente cada 3, 4 horas, a ver, ahí te va el pitch y ahora cada equipo exponer su idea y todo el mundo a bombardear, ¿no? Oye, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Qué va a pasar si sucede esto? ¿De dónde vas a sacar los fondos? ¿Cuál es tu punto de equilibrio? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es todo? Entonces había que estar preparados, ¿no? Y como era una competencia en Estados Unidos, pues todo esto era en inglés. Y cada rato, de hecho, lo que dices, o sea, sí teníamos que estar como digiriendo cómo ibas a presentar. Y cuando ya presentabas era como, no, pues sabes que no estuvo suave, te estás como volteando mucho abajo, tienes que explicar también esto. Entonces, de tantas veces, al menos la persona que expuso en mi equipo traía bastante buen inglés, pero él lo hizo al final del día porque era como la persona que más sabía de cosas de finanzas. Entonces, cuando preguntaron algo, era como él podía responder más fácil que todo el equipo, ¿no? Y de hecho el autobús, cada autobús tenía una temática. Creo, había uno de makers que pues, podían hacer cosas de electrónica, cosas etcétera de ese tipo. El de México era mercados emergentes, pero como tuvo algunos patrocinios de lo del banco y varias cosas, también era como un poco de finanzas. Les interesaba también que salieran proyectos de finanzas ahí.
¿Qué otros buses había temáticos? Había otro que el tema de la conectividad. Había uno de transporte. Ah, El de New York era transporte, no sé si el de San Francisco. Y el de Miami era cuestiones de comida y de alimentación. De comida. Y digo, y ahorita que tocas esto, Mario, ¿qué te parece si haces el pitch de tu producto? ¿De qué fue lo que hicieron ustedes? ¿En inglés? Nosotros lo que hicimos es, tuvimos acceso, todo el autobús tuvo acceso a un beta de un servicio que te puede dar como acceso a cuentas de bancos y Hacienda. Entonces había mucho el énfasis de ahí están los datos de cualquier cuenta de banco que quieras y está también acceso a Hacienda, ¿no? Al SAT. Entonces con eso era como a ver qué se les ocurre y al final hicimos una plataforma donde sirviera a microfinancieras para poder prestar dinero, porque es como mucho relajo que a lo mejor te va súper bien en la vida, ganas bastante dinero, pero si estuviste una vez en el buró de crédito, ya no te dan el préstamo que querías o el crédito porque estás en el buró de crédito. Y era como muy tonto, entonces teniendo todas las transacciones de banco, podíamos medirlas, ver los ingresos y las salidas de dinero y poder dar como un score de esta persona es buena para que le prestes dinero o no, así de simple. Entonces estuvo muy interesante porque ya teníamos como la mitad hecho gracias a ese patrocinador que puso como todo ese sistema que ya había hecho de ir al banco y traer transacciones de gente. Sí, y esto era, o sea, ahora sí que no piensen que era de cualquiera, sino simplemente, pues, como en cualquier banco, ¿no? La persona tiene que autorizar, meter sus claves y ya una vez que obtienes la información, lo que ellos idearon, pues era prácticamente explotar esa información, ¿no? Y ver si a una persona le daban un préstamo, ¿no? En base al comportamiento de sus cuentas bancarias. Entonces, luego salió otro problema, que si a lo mejor hablamos como a varias microfinancieras, de hecho, o sea, íbamos literal en el autobús hablando a muchos lugares, así como, oiga, ¿usted cómo le hace para prestar dinero? Y había gente que decía, no, pues yo no me fijo tanto en lo que gana, sino voy a su casa a ver si tiene ordenadas las cosas. Entonces, había como un montón de factores para las microfinancieras para prestar dinero. Había personas que decían, no, nosotros nos fijamos mucho en nada más le prestamos dinero a gente de 18 a 25 años. Entonces, literal, el algoritmo, el sistema que habíamos hecho para poder generar esa calificación de si eras bueno o no, tuvimos que modificarla a modo de que la microfinanciera pudiera poner como sus parámetros. Como yo quiero a alguien de 18 a 25 años que gane entre este sueldo, que tenga pasaporte, yo no sé, cosas de ese tipo, ¿no? Claro, adaptarlo como que a las necesidades que ustedes estaban viendo. Sí, porque no todos calculaban ese porcentaje de ver si le daban dinero o no de la misma manera. Entonces la plataforma tenía eso como bueno, de que se tenía que acoplar un poco a cada microfinanciera, o sea, que tú pusieras, me interesa esto en específico y para mí tiene mucho más valor que esta persona trabaje en esto o que tenga su casa propia o cosas de ese tipo. Entonces sí. Y por ejemplo, el proyecto de nosotros era tener una plataforma, igual basándonos en la información que obteníamos de esta aplicación que nos facilitó Facebook, que era bajar la información en una sola plataforma de todas tus cuentas bancarias y también de todas tus tarjetas de crédito, de todos tus préstamos, de todo lo que tuvieras con el sistema financiero, que en una sola plataforma pudieras tener todo acceso a esa información, obtener consejos de cuándo se debe vencer la tarjeta de crédito, si te estás endeudando, en qué estás gastando y demás. Y también, por último, como complemento, era una tarjeta que la tuvieras en tu celular para que al momento que tú ibas a un determinado comercio, ibas a hacer la compra, pues la aplicación te iba a decir, oye, ¿sabes qué? En esta ocasión te conviene con el banco A o te conviene con el banco B. ¿Por qué? Por la tasa de interés, porque te van a dar puntos, porque te van a dar millas, por una serie de cosas. Eso suena muy interesante, digo, y más para las mujeres. Como que... Entonces estaba muy cool porque teníamos información de todo eso y era como, ahí está, o sea, ya logren hacer algo con eso y salían muchas cosas interesantes. Sí, o sea, y como lo comenta Magio, en el camión ibas, oye, hay que hablar con esto, hay que investigar con esto, y en teoría teníamos internet, y digo en teoría porque pues a veces funcionaba, a veces no funcionaba. También la cuestión de la electricidad, o sea, teníamos 2 conectores donde de ahí se distribuía para todo el camión y pues a veces se sobrecargaba y ahora te toca a ti a ver qué porcentaje traes de pila, etcétera, ¿no? Entonces... Yo por eso me fui atrás, ¿ves? Sí. Hasta atrás había como 2 múltiples, ¿no? Yo llevé uno aparte que dije, si se ofrece, y conecté otro, entonces atrás traíamos creo como 8 conexiones y en medio no sé si traían otras 8 o 4 y literal peleándote para cargar tu celular o así. Luego el manejo del estrés, digo, para empezar son personas que no conoces, que en ese momento pocas horas de sueño, me imagino que también alimentación, o sea, eran pocas horas
de tomar alimentos y cómo manejaron eso. Pues es que era aprovechar los momentos, ¿no? Llegabas a un lugar, a un restaurante y era comer y pues prácticamente seguías con tu equipo y qué vamos a hacer con esto, cómo vas con aquello. Sí, o seguías con feedback con otros compañeros, oye, este cuate, estamos haciendo esto en sistemas, te está fallando en esto, tiene dudas, lo puedes apoyar, ¿cómo ves esto? O sea, prácticamente no conocías el tema personal de cada quien, sino el tema profesional y el tema profesional que te demostraron en 5 o 10 minutos, ¿no? Claro. Sobre eso estábamos trabajando y era aprovechar los momentos. Por ejemplo, llegamos a Monterrey, de aquí de Monterrey salimos a Austin íbamos a llegar a otro cowork, otras oficinas, pero llegamos tarde y ya estaba cerrado. Entonces, oye, ¿qué hacemos? Pues resulta que en el lobby había un bar, había internet, había sillas, pues estamos en el paraíso, ¿no? Porque podemos trabajar. Y aquí el tema, no sé si recuerdas, que pues todo el mundo se nos queda viendo raro, porque Sí. estos cuates, ¿qué están haciendo? O sea, no están ni siquiera comiendo, están con su laptop, cada quien en su rollo, ¿qué onda, no? Sí, estuvo bastante intenso por ese lado. Como dice Hugo, llegamos acá a Monterrey el primer día. O sea, salimos yo creo como el domingo. Salimos a las 10 de la mañana. Así por es. todo el tiempo que duramos haciendo los equipos ahí en el edificio. Llegamos a Monterrey creo como a las 12 o algo así, 1 de la mañana. Ujú. Nos fuimos a las 8. Estaba lloviendo horrible. El australiano estaba viendo por la ventana así como que está pasando, súper asustado. Y no era plan ir a Austin. Se supone que nos íbamos a ir hasta Albuquerque, lo cual Sí. estaba muy lejos. Y al final, por cuestiones de Logística, internet y esto sí. del otro, para que pudiéramos avanzar un poco más, nos fuimos a Austin. Llegamos a Capital Factory, se llamaba el coworking. Pero como dice Hugo, estaba como todo ocupado y no nos dejaron trabajar. Nada más nos dieron el tour así como, sí, Sí. aquí trabaja la gente, váyanse. Y terminamos en el bar de ese piso. Pero sí, todo el mundo nos veía muy feo. Recuerdo que hubo una persona... Fue que de llegó al nuestro bar. equipo, ¿Fue sí. de tu equipo? Sí, o sea, de hecho, haz de cuenta, estábamos trabajando, llega una persona y se me acerca y dice, oye, ¿ustedes qué hacen? Y ya le empecé a explicar, dije, aquí tengo que aprovechar, ¿no? Le expliqué qué hacíamos y demás, le gustó la idea, entonces dije, oye, este es tema de mercado, empecé a hacerle preguntas, en eso mi equipo ve que el señor está prendido en lo que estamos haciendo y le digo, oye, ¿cómo ves si le hacemos una entrevista y demás? Y en ese ratito improvisamos todo para entrevistarlo y que el señor avalara el producto que estamos haciendo, ¿no? Y ni más ni menos que salió que era una persona que había sido miembro del consejo directivo de un banco importante en Estados Unidos, ¿no? Wow, digo, son de esas oportunidades que se te presentan, la tomas, se la dejas. Así es, sí, no, o sea, y experiencias como esas tuvimos muchas porque era aprovechar el momento, ¿no? Y ahí recibíamos feedback porque, o sea, por ejemplo, preguntamos, oye, ¿pagaría por eso? ¿Cuánto pagaría? No, pues yo lo recibiría gratis o quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, entonces todo eso fue muy enriquecedor. ¿Qué más? ¿Qué se me está pasando, Hugo? Pues, yo creo que también, o sea, te digo, era el tema de los pitch. Llegamos ahí a Austin y ya estaban 2 personas esperándonos para ver cada equipo, a ver el pitch, qué vas a hacer, qué vas a decir. Y tenían el tiempo contado, preguntas bien precisas. Y, por ejemplo, uno de nuestros dolores de cabeza era el tema de cómo lo vas a monetizar, o sea, en cuánto lo vas a vender y quién es tu mercado meta, cómo lo vas a hacer. Esos fueron al final del día nuestros puntos débiles que sí batallamos un poco, ¿no? En el caso de mi equipo que hacía esto de los scores para créditos, creo que lo más complicado era esa parte de cómo lo vas a vender fue una, pero otra como que los jueces batallaban un montón para entender a los equipos mexicanos, porque como ellos no tienen esos problemas allá, no lo entendían, era como no lo cachaban bien porque no lo tienen allá, así de simple, y ven las cosas muy distintas. Y ese yo creo era el reto más grande para todos los Sí. del bus mexicano, poder explicar. Transmitir eso. Exacto, y decirles que en realidad en México eso era un problema súper grande, porque allá tienen acceso a toda esa información de bancos, pero es como más por confianza, ¿no? Y acá no puedes hacer eso, entonces Claro. había ese problema enorme y también como que les daba mucha desconfianza de cómo vas a sacar los datos de las tarjetas del banco y todos y no preocuparte por ello, ¿no? Y no era el patrocinador que puso el servicio para todo eso, literal lo que hace es algo parecido a cuando haces login con Facebook en una página, pero en vez es como login con tal banco, tú pones tus credenciales y gracias a eso ya tiene acceso y a ti te devuelve el servicio, pero literal hay muchos servicios que ya tienen acceso a eso por lo general, o das tu número de tarjeta en todos lados, entonces es como... Y bueno, y por ejemplo, ya cuando llegamos a Boulder, nosotros fuimos el primer equipo que llegamos,
Llegamos en el mejor camión, porque todo el mundo se sorprendía del camión en el que llegamos. El de New York creo no traía baño. O sea. Sí. Y ya cuando llegamos ahí era, oye, a ver los demás equipos que traen, a ver, hazme tu pitch, yo te hago el mío, dame feedback para ver, o sea, contra quién, porque al final del día era una competencia, ¿no? Entonces, de repente ahí empezamos a escuchar proyectos bastante interesantes que, caray, a ver, mejor me voy a poner a trabajar porque vienen con todos estos cuates, ¿no? Y por ejemplo, compartirles algunos de los proyectos, había unos cuates que dijeron, oye, en los bares, en los restaurantes es muy costoso entrenar gente. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Diseñamos un bar virtual. Entonces, con la realidad virtual, tú vas a estar en un bar y vas a aprender a preparar bebidas y todo lo que tú quieras. Entonces, así no se desperdicia bebida, no se desperdicia tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, era algo bastante interesante. Había proyectos muy interesantes. Había uno que en lo personal a mí no me gustó, que era un aparatito que hicieron que ponías enfrente del tablero para manejar cuando ibas en tu auto, y si te quedabas dormido empezaba a sonar, hacía como una alarma, pero a mí me causaba un poco de risa porque decía, si suena esto yo creo que me voy a despertar y voy a chocar más fácil. Sí, que era el Le Mans Dash Pilot, ¿no? Sí, que era para efectos de que no te durmieras cuando estuvieras manejando, ¿no? Ellos ganaron el segundo lugar. Así es, el segundo lugar. Por ejemplo, el equipo que ganó el primer lugar, era In The Top, que era una aplicación que dice, tú muchas veces estás viendo contenido en tu celular, pero no tienes tiempo y lo guardas como favorito o X cosa, lo dejas para después. Entonces, ellos diseñaron una aplicación para que detecte todo eso que tú guardas y que cuando solicites un Uber, dependiendo del tiempo que va a durar el viaje en el Uber, te despliegue el contenido que guardaste y tú selecciones que quieres ver. Y lo más chido es que cuando hicieron la presentación, tenían ya eso funcionando. O sea, pusieron en su presentación, manda un mensaje al 7070 que diga hello, y ya te contestaba un robot y te decía, ¿qué quieres? ¿Reírte? ¿Política? Etcétera. Le decías, quiero reírme, y basado en todo ese historial, te ponía contenido que te pudiera gustar. Y ya lo tenían funcionando ahí desde el primer día. O sea, eso fue como lo más chido. Sí, o sea, fue algo bastante impresionante, y que, por ejemplo, en el caso de nuestro equipo, fuimos los primeros en presentar, y David, que espero que nos esté escuchando, se lució con la presentación. Sí. O sea, fue ahora sí que un maestro del escenario en transmitir lo que estábamos haciendo, y yo creo que eso puso la vara muy alta para los demás equipos. Sí, la verdad estuvo muy bien. Kyle, el chico de Australia, estuvo bien interesante cómo sacó su proyecto, porque dice que cuando llegó a México, llegó como 3 días antes del evento, y llegó al aeropuerto y no hallaba cómo cambiar dólares a pesos mexicanos, y que se dio cuenta que las tarjetas tenían como un rate de transacción distinto, y luego en otro lado te lo daban de otro modo. Y el proyecto que hizo al final fue como una app donde te daba como consejos de dónde podías ir a cambiar como con mejor rate en donde estuvieras. Wow. Y pero al final era de acuerdo a su necesidad. Sí, o sea, esa necesidad le salió a él cuando llegó a Ciudad de México. Entonces estuvo súper curioso eso, y al final no sé por qué se quedó solo él solo hizo todo el proyecto. Cuando llegó a hacer el pitch con los jueces allá, le fue muy bien, la verdad. Le fue muy bien, se quedaron así como con los ojos brillando los jueces. Estuvo muy bien lo que hizo Kyle allá. Sí, o sea, vimos proyectos bastante interesantes, y lo padre es que, o sea, nosotros los vimos crecer, ¿no? Desde el domingo que nos subimos hasta el martes que llegamos, y que prácticamente perdíamos la noción del tiempo. O sea, por ejemplo, aquí Magio, que nos acompaña, pues resultó que es mago, y yo me enteré que era mago hasta el martes después de la final, donde ya tuvimos oportunidad de platicar, de convivir y demás, y entonces ya te dabas cuenta, pues, de los talentos de cada quien, de qué hacía y demás, ¿no? Wow, qué padre. Y entonces, ¿la competencia cuánto tiempo duró? Digo, sí vimos de que, ibas viajando de ciudad en ciudad, pero en sí las presentaciones, todo eso, en elegir el primer, segundo lugar, ¿cuánto tiempo duró eso? Fue día y medio, o sea, llegamos el martes en la noche, la competencia empezó el miércoles, y claro que ese martes, o sea, el hotel, ¿para qué sirvió? Pues únicamente para trabajar, porque el miércoles en la mañana empezaba la primera etapa, en la tarde fue la semifinal, y el siguiente día fue la final. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.